gracias a ustedes por la oportunidad que se me da todos los lunes de hacer este breve, aunque a veces no es tan breve, análisis semanal de coyuntura. De verdad que se agradece, se aprecia y esperamos que la población, en vez de dedicarse a atacarnos porque pertenecemos a la vieja política o por otro tipo de problemas con personas que no tienen ni nada que ver conmigo, o por lo menos a lo que yo me dedico, no desvíen la atención de lo que pretendemos en este medio de comunicación, que es simplemente mantener informada a la población de qué es lo que sucede, porque tenemos demasiadas noticias manipuladas. El Estado tiene sus propios aliados en los medios de comunicación y tiene también sus propios medios de comunicación, y sobre todo se convierten en expertos en desviar la atención, porque temas como armar un escándalo porque se perdió un botecito de vacuna es para desviar la atención de temas más fuertes, ¿verdad? Que temas que realmente importan, pero la población, como se está ya tan hastiada de tanto robo y de tanta corrupción, pues se escandaliza con la pérdida de una vacuna y se desvía la atención de los grandes problemas que están pasando en el mundo, que repercuten en Guatemala. Quisiera empezar por eso. Vemos cómo el presidente Trump, expresidente Trump, pero la cortesía y el protocolo nos obliga a mantener el título, el presidente Trump se mantiene vivo, a diferencia de lo que todo el mundo creería. El hombre se va a mantener activo, da declaraciones permanentes a los medios de comunicación y mantiene la amenaza y el tema e la insistencia en que hubo fraude en los Estados Unidos y que él va a seguir tratando de demostrar que así fue. Va a mantener la pelea, va a mantener la defensa de las acusaciones que se le hacen, y el tema sigue sobre la mesa, y eso repercute siempre sobre nuestro país, de que la potencia, el país, uno de los países más poderosos del mundo, se mantenga en este estado de confrontación y se mantenga hasta cierto punto dirigido de una manera que nunca lo habíamos visto, como que fuera un país tercermundista, deshaciendo lo que el gobierno anterior hizo. El presidente anterior hizo esto, yo hago lo otro, el presidente anterior es el culpable de esto, entonces yo lo corrijo de esta manera, y como él quería hacer un muro, yo mando a parar la hecha del muro. Como estaba en contra de los migrantes, entonces yo autorizo que los migrantes se quedan. La verdad que no es realmente lo que se espera de una potencia mundial. Hasta el momento no se ve un plan, como se ha visto en otros gobiernos, concreto. Digamos que en la Segunda Guerra Mundial aparece el Plan Marshall, después de las guerras de Vietnam y otras, aparecen planes concretos para reestructurar la economía del país. El presidente Trump presentó un plan concreto en el que yo no estaba de acuerdo, pero el 50% de la población de Estados Unidos estuvo de acuerdo, y las elecciones lo demuestran. Ahí la población está dividida mitad. De hecho, tuvo más votos el presidente Trump en las urnas, porque su plan de gobierno era: olvidémonos del resto del mundo, tenemos que levantar la economía nacional, recuperemos nuestro nacionalismo, recuperemos nuestro país y dejemos de estarnos metiendo en los problemas de otros países. Y eso le dio hasta cierto punto un resultado, pero fue un plan concreto que se lo presentó desde la campaña y lo mantuvo. Esperamos pues que se vea con claridad un plan de gobierno concreto en el corto plazo, y no esta inestabilidad que vemos hasta el momento. En este caso vimos cómo Estados Unidos dio premios a las personas que luchan contra la corrupción. Esto incluyó entre esas 12 personas el encargado de la FESI, Francisco Sandoval, entre uno de estos 12, lo cual también vino a causar pues ciertos comentarios en el país, que vamos a poder platicar de ellos más adelante, y que merece realmente un tema aparte, el de ver qué es lo que Estados Unidos va a hacer en materia de la lucha contra la corrupción en Guatemala, y a qué se debe este tipo de premios que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, y por qué uno en particular ahora dirigido a Francisco Sandoval. En México vemos cómo la violencia continúa, cómo la violencia
se mantiene, cómo la lucha por la subsistencia y cómo la lucha política se mantiene. Eso nos va a repercutir tarde o temprano también a nosotros, pero me preocupa un poco, o por no decir bastante, lo que sucede en lo que hemos llamado el Triángulo Norte. Nadie está hablando de qué sucede en El Salvador. En El Salvador, digamos, lo que ha sucedido el día de ayer, el presidente Bukele está obteniendo una mayoría absoluta y enorme en las urnas. Esto es un tema que va a ser motivo de mucha discusión durante esta semana. Estoy seguro que el presidente va a encaminarse, como ha sucedido en otras partes del mundo, hacia una reforma constitucional, y vemos cómo ahí va a mantener esa persecución contra su competencia, como lo ha estado haciendo, y al final de esta situación económica en Estados Unidos, que sigue siendo grave, una muy mala situación económica, se ve afectada las fronteras y gran parte de la región guatemalteca, porque aunque el presidente esté haciendo lo que esté haciendo, siguen inmigrando salvadoreños y salvadoreñas hacia Guatemala y usando a Guatemala como puente hacia los Estados Unidos. Este es un tema que no se ha parado, y la persecución contra los políticos tampoco se ha parado, y esto va a tener repercusiones. En Honduras vemos también cómo el presidente actual está teniendo serios problemas a raíz de serias acusaciones, y esto también va a repercutir enormemente en Guatemala, puesto que hemos visto como caravanas de hondureños de algo que no entendemos, porque de verdad saben que no van a pasar por el territorio, saben que no van a llegar a la frontera mexicana, que México los va a detener, pero insisten en estas caravanas, y de una u otra manera no ha salido a la luz quién las organiza, de qué se trata, y esto repercute en el país. No solo la economía hondureña, que es grave, la situación de violencia, que es peor, sino la situación política inestable que existe en Honduras, que también tarde o temprano va a repercutir en el país guatemalteco. Sin olvidarnos de Nicaragua, una región que sigue dominada por el presidente Ortega y su esposa, que tiene una forma de gobernar diferente al resto de países centroamericanos, que ha sido condenado por muchos en materia de violaciones a los derechos humanos y de repercusiones y persecuciones a la oposición y a los medios de comunicación, y sin embargo esto se ha mantenido en silencio, y sabemos que tarde o temprano también esto, que era un país que había permitido la inversión de guatemaltecos y guatemaltecas en Nicaragua, ahora pues está saliendo a la luz quiénes son los socios, cómo se manejan las cosas en Nicaragua, y eso va a repercutir muchísimo. Pero además del ámbito internacional al que no le estamos poniendo atención, hemos tenido esta semana grandes problemas en el país, y diría yo que con el análisis que hacemos siempre desde lo económico, político y social, pues en materia económica seguimos sin una reactivación económica, seguimos con las amenazas siempre de que se van a tomar medidas y no se toman, seguimos siendo el país donde los bares cierran más tarde que los supermercados y que los mercados, donde la venta de comida se cierra más temprano que la venta de licor, solo como un ejemplo de la incoherencia con la que se toman las medidas. Seguimos teniendo medidas ilógicas como regresar a las escuelas, pero las escuelas siguen sin agua, siguen sin escritorios, por supuesto no van a tener internet, etcétera, etcétera. No tiene ningún sentido. Se está cediendo ante los colegios privados para que puedan comprar uniformes y útiles, etcétera, etcétera. Regresar a un sistema también bastante incoherente, porque eso de ir un día sí, un día no, pues realmente deberíamos de regresar a la normalidad como país, tomando medidas sanitarias de precaución, pero no seguir en este impasse y mantener el miedo que se mantiene. Eso en la parte económica sigue repercutiendo. No tenemos una reactivación económica, no la vamos a tener en el corto plazo, porque la reactivación económica tiene que pasar por el Congreso de la República, leyes que presentó el Ministerio de Economía que el Congreso no le ha puesto atención, leyes que presentaron los señores del CACIF y que el Congreso no le ha puesto la atención, y las leyes más importantes, que son las leyes pendientes desde hace 35 años, que son las leyes que deberían de aprobarse
desde hace muchísimo tiempo, como la ley de competencia para permitir una libre competencia en las leyes que tienen que ver con un mercado realmente de verdad que permita la importación y exportación libre de productos, las leyes que provoquen la elaboración de proyectos relacionados con la micro, pequeña y mediana empresa, que es lo que va a sacar adelante al país. Se habla de reactivar la parte turística en nuestro país, pero no hay planes concretos en ese sentido. De manera que en la parte económica, si a eso le sumamos el papel que está haciendo el ministro de Finanzas, el Ministerio de Finanzas está lleno de gente que conozco, que sé que son capaces, y por eso me preocupa más que tomen este tipo de medidas. Por ejemplo, se presenta un presupuesto donde el ministro sale diciendo que no lo hizo él, y efectivamente no lo hizo él. Un presupuesto que no va al Congreso de la República, por lo tanto es un presupuesto que no vale, que no va a ser ejecutado. Un ministro que quiere que le apoyen nuevamente a los programas sociales que no van incluidos en el presupuesto y que, como ya sabemos, quedaron totalmente desprestigiados cuando él dijo que no le importaba, usó la palabra me vale si la gente lo cobra o no lo cobra, yo necesito tenerlo en el presupuesto y repartirlo. Sin embargo, ni lo va a tener en el presupuesto ni lo va a repartir, y ya se ha descubierto, ustedes vieron cómo alcaldes, gobernadores se les encontraron teléfonos celulares, datos falsos, y cómo la ayuda social le llegó a cualquiera, menos a la población más necesitada. Vemos cómo las transnacionales no colaboraron como esperamos que colaboraran en el país en materia de los temas relacionados con la energía eléctrica, con la telefonía celular. Vemos cómo los problemas de la municipalidad en temas de los servicios de transporte continúan, en los servicios de agua, es decir, pareciera que no se quiso de alguna manera aprovechar la crisis para resolver problemas concretos. La Municipalidad de Guatemala ha de tener guardado bajo la manga algunas relacionado con el transporte, o de lo contrario se hubiera aprovechado para subir el proyecto de transurbano. Esta es la hora en que no llega a un acuerdo con el transporte común y corriente, que ya era exageradamente malo, y no vemos ningún tipo de solución ni ninguna propuesta en ese sentido y en los problemas más grandes. La municipalidad se sigue haciendo, digamos que los locos en Buen Chapín, en los problemas relacionados con el tema ambiental, la falta de agua, el tema ambiental relacionado con la basura, que sigue siendo un problema exageradamente grave en este país, pero sigue siendo un gran negocio en estos dos casos. Ya mencioné el tema del transporte, y tenemos otro tipo de servicios que siguen sin llegar a la población, ¿verdad? Y esto es sumamente grave. Pero esta semana lo que causó la gran noticia y que va a causar grandes problemas en el país es lo relacionado con la elección de las cortes, la Corte Suprema de Justicia y las cortes de sala, en donde el Congreso empezó por aprobar una persona, y ya el pronóstico es que puede tardarse todo el año, 2 años, 3 años, eligiendo de esa manera, de manera que hemos entrado en un caos, un Congreso que todos sabemos que está siendo dirigido por el señor presidente de la República, todos sabemos que él compró los votos, sabemos que por eso tiene problemas en el presupuesto, porque le debe a las señoras y a señores diputados sobre temas que ya le cumplieron, como la aprobación del presupuesto en su momento, la aprobación de los estados de calamidad, no pedir cuentas de dónde está el dinero, y de esa manera el Congreso de la República no va a funcionar, no va a aprobar nada relacionado con la situación económica, y mucho menos va a elegir a las cortes. En cualquier momento, esta corte, a la que no debería corresponderle, va a elegir al magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad, y este Congreso va a elegir, creemos que puede elegir a un diputado de entre todos los candidatos que hay para que los represente en la Corte de Constitucionalidad. Pero en materia del Colegio de Abogados, en materia de la Universidad de San Carlos, que son las dos representaciones que estarían creando la balanza para la Corte de Constitucionalidad, porque ya lo mencioné antes, aunque me hayan criticado, los constituyentes, cuando creamos la Corte de Constitucionalidad, lo hicimos en el supuesto de que todos los recursos de inconstitucionalidad que se den van a ir en contra de cualquiera de los 3 organismos del Estado,
por estar violando la Constitución. Pero entonces estos van a nombrar a sus representantes cada uno de acuerdo a personas que los vayan a defender en la Corte de Constitucionalidad, que es lo más lógico, pero deben ser personas que llenen los requisitos y de alguna manera quienes están de candidatos no llenan los requisitos, especialmente requisitos de no pertenecer a un partido político, requisitos de no representar a un sector determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta semana vimos cómo la noticia a nivel mundial nos pone de verdad en vergüenza. Somos un país donde el rector de la universidad estatal es detenido en plena, él le sale una orden de captura cuando él está en una reunión del Consejo Superior Universitario para escoger candidatos a la Corte de Constitucionalidad y se tiene que retirar del Consejo para entregarse a los tribunales, se va a una casa de salud para no entregarse y ahora encontramos en ese impasse, tiene que tomar posesión el decano más antiguo, que en este caso es el decano de zootecnia y veterinaria, que lo estamos metiendo a un tema político y bajo la presión de que ya el rector fue detenido y entonces van a tener que reevaluar las candidaturas y ver por qué es que fue detenido en un tema que se mantiene dentro de la línea que hemos dicho antes. Estamos politizando, hemos politizado indiscutiblemente la justicia y hemos politizado los sectores que tienen que ver con la justicia. La Universidad de San Carlos se ha convertido en una campaña política para cualquier cargo y en este caso quienes quieren ser presidentes del colegio, quienes quieren ser parte del Consejo Superior Universitario, ganar una decanatura, una rectoría, hacen una campaña peor que la campaña de diputado o incluso campaña presidencial. Y esto pues ha hecho que la política meta las manos ahí y que estemos en este problema en cuanto a quién va a ser electo en el Consejo Superior Universitario a la Corte Constitucional, cuando el rector magnífico, por primera vez en la historia de este país, tiene que dejar el cargo porque está acusado de cometer un delito de pertenecer a lo que la FESI llama comisiones paralelas, y esto no se había dado, pero al mismo tiempo sale la orden de captura contra dos veces rector de la misma Universidad de San Carlos, contra un expresidente del Colegio de Abogados y contra una serie de abogados que están involucrados en lo que la FESI, repito, ha llamado comisiones paralelas. Esto pone en un impasse al Colegio de Abogados, puesto que de los detenidos, uno de ellos tendría que pasar a la segunda vuelta. El colegio va a tener que tomar la decisión si él sigue, porque sus derechos no han sido aún parados, porque él está detenido en una forma de prevención, acusado de cierto tema, si va a suspender el proceso y va a haber que iniciar todo de nuevo, o si va a provocar que haya una segunda vuelta con quien quedó en primer lugar y en tercer lugar. Y esto lo que haría es que estaría llevando al licenciado Rivas, exministro de Gobernación del gobierno de Jimmy, quien abandonó el gobierno de Jimmy por ser pro-CICIG a la campaña en la segunda vuelta. Aquí en Guatemala tenemos un problema grave porque resulta que si un marero le dispara a otro marero, entonces ahí las cámaras sí funcionan y de casualidad el policía puede identificarlo rápidamente y lo detiene. Pero cuando sucede un asesinato, digamos, adentro del sistema penitenciario, en donde se supone que debe haber un control total de quiénes ingresan, de qué tipo de cosas entran al sistema penitenciario, en donde se supone que hay cámaras de vigilancia y hay una seguridad total, no debería cometerse ningún asesinato y en todo caso, si se comete, no debería de durar nada la investigación y dar explicaciones de realmente quién ocasionó este tipo de asesinato. Lo que sucede en este país, y tenemos que dejarlo muy claro, es que realmente, además de haber politizado la justicia, judicializado la política, es que hemos entrado en una anarquía total, y esa anarquía se mantiene porque le conviene a los grupos que se encuentran en una especie de guerra, porque eso es en lo que realmente estamos. Aquí hay una especie de guerra fría en donde tenemos que ser muy sinceros al decirlo.
En las reformas constitucionales se repartieron el paquete y entonces el sector privado quedó muy contento con que el Banco de Guatemala no le volviera a prestar dinero ni volviera a hacer respaldo al Estado para los préstamos y para financiarse, y entonces los bonos que emite el Estado se tienen que ir a colocar al sistema privado, pero a cambio de eso se entregó la administración de justicia a ciertos grupos que ahora no quieren dejar de mantener ese poder sobre esa administración de justicia. Se aprobó un tema que yo quiero siempre dejar claro que no fue idea de los constituyentes no hicimos la ley de comisiones de postulación. Yo, por mi parte, sí soy responsable y luché muchísimo porque se aprobara esa ley de comisiones de postulación. Quienes lo luchamos, inclusive recibimos premios de muchas instituciones por hacerlo, pero la ley funcionó solo una vez. Y ya una vez que había funcionado y había funcionado bien, menos mal que fue en el periodo que ese servidor dirigió, después empezó a politizarse la misma comisión, la ley de comisiones de postulación, fueron apareciendo nuevas universidades para poder tener representantes ahí adentro, y la lucha es entonces entre quienes tienen estos votos producto de las universidades nuevas, quienes tienen los votos producto de que pertenecen al Estado y quienes buscan los votos producto de que se han mantenido en los tribunales tratando de buscar que se hagan los juicios en contra de los militares del conflicto armado y ahora en contra del tema de la corrupción, que ahí es un tema que tarde o temprano tenemos que admitir. Guatemala firma y acepta pactos que después no puede cumplir, porque cuando se firmó el Plan para la Prosperidad, ahí decía muy claro juzgar a los militares del conflicto armado, y juzgar a los militares del conflicto armado nos provoca esta guerra en la que estamos cuántos años después de la firma de la paz y seguimos con este tema, y este tema sigue siendo parte de lo que tiene confrontado. Aquí lo que estamos es que la población está en medio de dos grupos que quieren manejar la administración de justicia y la población está en medio. Y realmente es tan malo que lo dirige un grupo como tan malo que lo dirige el otro, porque lo que se necesita es que haya neutralidad, que la justicia sea pronta y cumplida y que los políticos, ¿verdad?, y me incluyo, no metan las manos en el tema de la justicia. Pero no solo los políticos han metido las manos en el tema de la justicia, sino que también jueces y magistrados buscan a políticos para que los ayuden a llegar al cargo, y se ha entrado ese cruce. Y eso hace que personas honorables ni siquiera participen. Y en el caso tanto del Colegio de Abogados como en la Universidad de San Carlos, hay que elegir entre un bando y el otro y no entre personas neutrales. Cuando una persona que es neutral, como, y voy a decir nombres, como el caso del licenciado Mayora, que se atreve a participar, no va a tener los votos suficientes porque no está en ningún grupo ni en el otro. Y lo que hace es que todo el mundo le empieza a atacar y atacar y atacar para descalificarlo, y la estrategia de los dos grupos de atacarlo a él hace que al final la candidatura vuelva a quedar entre un grupo y el otro. Eso no se puede permitir. Yo me niego, por un lado, a que se vuelva a repetir todo el proceso, porque lamentablemente se repite de la misma manera, pero tampoco creo que sea correcto de que se detenga a un candidato el día de su elección y que él no vaya a poder seguir en la elección para que quien quedó en tercer lugar pase. Aquí tenemos que encontrar la solución y no la hemos querido encontrar, y cada vez va siendo más tarde, y hay que reformar todo el sistema de administración de justicia, pero se debió haber hecho hace 10 años, el propio presidente lo admitió. La propuesta que se presentó en aquel entonces, que llevaba el visto bueno tanto de los sectores de izquierda como de derecha y sobre todo la academia, esa propuesta que se presentó 10 años atrás era una propuesta muy completa para reformar todo lo que es seguridad y justicia. Cuando hicimos las leyes de seguridad y justicia también en 1909, en el 2009, 10 y 11, también eran leyes muy neutrales, pero ahora la interpretación de las leyes, meter las manos de parte de cualquiera de los dos grupos, defenderse unos del ataque del otro, nos tiene en esa anarquía que está hundiendo al país. Tenemos que ordenarnos, pero ese orden no se arregla en que vamos a quitar a un candidato, a meter preso al otro para que el nuestro suba, etcétera, etcétera. Esto no se puede. Aquí tenemos que reconocer que estamos viviendo en un estado que no funciona, que estamos en plena anarquía,
y que teniendo la solución no lo hemos querido hacer. Vemos cómo esto va a continuar. Medios de comunicación hoy hacen ya acusaciones serias contra funcionarios de gobierno, y cuando estos medios de comunicación hacen este tipo de publicaciones es porque, como decían las abuelitas, y lo hemos copiado nosotros, cuando el río suena es porque piedras trae. Ojo, aquí no ha terminado la confrontación, el país va a seguir en problemas y no nos queda otra que participar, pero participar exigiéndole al gobierno que sea transparente, que sea honesto y que nos explique en dónde están los impuestos y que nos explique por qué insisten en meter las manos en donde no las deberían de meter. Gracias, de verdad, valoro mucho este espacio, pido disculpas a quienes se sientan ofendidos, pero al que le quede el guante, que se le plante. Lo que estamos contando es historia, son datos reales, no es ni siquiera mi punto de vista, es lo que sucedió y lo que va a suceder en los próximos días. Yo espero que ustedes tomen esto a bien, que aprovechen estos medios de comunicación independientes para que lo que aquí se dice lo tomen como una base para lo que van a hacer en sus planes presentes y futuros.